Hola, bienvenidos a la cocina del Centro de Formación Municipal. En esta oportunidad les vamos a traer unos agnolotis o capelletis. Estos son unas pastas rellenas. Les voy a mostrar los ingredientes que vamos a utilizar en la receta. Por un lado tenemos los ingredientes para la masa. En este caso va a ser una masa base con harina sin polvo de hornear. En este caso yo tengo 400 gramos, que es más o menos una taza grande y media. Tenemos 4 huevitos. Mientras más grandes los huevos, mejor. Por ahí en tamaño tiene que ser un extra o un XL, no sé si los encuentran por tamaño de esa manera. Y un poquito de aceite, aproximadamente una cuchara grande por la receta que nosotros vamos a preparar. Por otro lado tenemos los ingredientes del relleno que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar un relleno de espinaca y pollo. Tenemos zanahoria, tengo una zanahoria rallada, media cebollita, espinaca previamente lavada, entera, no es necesario picarla, y 2 pechuguitas o 2 filetitos de pollo. Es un relleno que vamos a hacer para la pasta. Y vamos a pasar a los ingredientes de la salsa. Tenemos, en este caso vamos a hacer una salsa blanca con acelga y nueces. Tenemos cebollín, que está picadito ahí, 2 hojitas de acelga, sin el tallo. Eso es importante porque el tallo necesita un poco más de cocción. Entonces es importante retirarle el tallo en esta preparación. Nueces picaditas, yo acá tengo aproximadamente unas 6 nueces. Y un tarrito de crema para batir o de los potecitos de Tetrabric. Perdón. Sal y condimentos a gusto. Vamos a comenzar empezando a hacer la masa. Vamos a dejar esto por acá. ¿Qué vamos a hacer con la masa? Primero vamos a agregar, en el bowl ya tenemos la harina con el volcán formado. Vamos a agregar los huevitos. Es importante siempre dejar que escurra bien el huevo porque es la materia húmeda que vamos a tener. Como ustedes ven acá, no tenemos agua para este tipo de masa. Y vamos a agregar una cucharadita de aceite, aproximadamente por ahí. Pueden agregar sal o no. En este caso yo no agrego sal. La sal causa deshidratación, entonces por ahí se nos reseca demasiado la masa. Mezclamos primeramente dentro del volcán con la ayuda de una cucharita. Una vez que ya tenemos diluido bien el aceite con los huevitos, vamos a ir agregando de a poco la harina. Vamos a ir uniendo y vamos a formar una masa. Es la masa base como para la mayoría de las pastas frescas. Primero van a notar que va a costar un montón formarla, pero una vez que ya está formada, solo hay que amasarla para darle calor y que el gluten se libere. Ahí, una vez que ya notamos que está más o menos formada, vamos a pasar con la manito a preparar el resto de los ingredientes. Vamos a presionar con cuidado. Lo importante es siempre tratar de unir la mayor cantidad de todos los elementos dentro del bowl para después, posteriormente, poder amasar tranquilo. Va a costar, van a notar que no se va a unir al principio, pero ya después van a darse cuenta que la misma humedad que empieza a salir va a ir tomando el resto de los ingredientes. Ahí, por ejemplo, nosotros ya terminamos, el bowl quedó vacío.
y vamos a proceder a amasarlo. Esto es muy importante, ¿sí? Tienen que darle por lo menos un amasado de al menos 10 minutos. O cuando ustedes noten que la masa ya se relajó, o sea que cuesta, que cuando ustedes la presionan, cuesta un poco que levante el hoyito que hicieron. De esa manera ya quedaría la masa lista. Pero más o menos son unos 10 minutitos. Y posterior a eso, lo que debemos hacer es dejarla reposar 30 minutos más. Pasados esos 30 minutos, directamente estiramos y rellenamos. Entonces, en ese intertanto que tenemos o en ese reposo, lo que vamos a realizar es el relleno para poderlo dejar enfriar y poderlo moler. Bien, nosotros ya tenemos la masa lista para el reposo de 30 minutos. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es colocarlas dentro de una bolsita. Si ustedes tienen alusa o un pañito limpio de cocina, también lo pueden utilizar. Colocamos la masa y la vamos a reservar mientras hacemos el relleno. La vamos a guardar en el bowl y la vamos a dejar lista para poder estirarla posteriormente. Vamos a preparar el relleno. Como les había comentado, tenemos zanahoria y cebollita, así que vamos a ir agregando estos ingredientes a la cocina. Un poquito de aceite. En este caso vamos a hacer un relleno de espinaca con pollo, pero ustedes pueden hacer un relleno de jamón y queso, de acelga con jurel. Ustedes pueden elegir el relleno que hacer. Es el momento en donde se personaliza a gusto de cada uno, por así decirlo. Agregamos. Calentamos bien. Y vamos a agregar las pechuguitas de pollo. Perdón, los filetitos en este caso. No es necesario cortarlas porque esto tiene que pasar por un procesador de alimentos. El relleno debemos pasarlo por un procesador de alimentos, así que no es necesario cortarlos ahora, sino que simplemente después lo trozamos un poquito. Agregamos un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Y cocinamos. Una vez que el pollito se selle, o sea que la parte exterior del pollo esté de color blanquito, vamos a agregar las espinacas y lo vamos a cocinar. Una vez que ya tenemos el pollo sellado, con la parte superior o exterior blanca, vamos a colocar las hojitas de espinaca. Como les comenté recién, no necesitamos cortarlas finitas porque vamos a pasar por un procesador de alimento al relleno. Así que directamente agregamos las hojitas. Sí o sí hay que lavarlas, eso sí. Mezclamos un poco y vamos a agregar solo un chorrito de agua, más o menos un cuartito de taza, para poder cocinar este relleno. Si nosotros agregamos demasiado agua, después el relleno nos va a quedar demasiado líquido y va a costar mucho poder cerrar o hacer el cierre de la pasta. Así que solo apenas un poquito para que se logre evaporar mientras se cocinan todos los ingredientes. Aproximadamente el relleno se demora unos 15 minutitos. Y una vez que se termina de cocinar, lo que deben hacer es dejarlo enfriar y le agregan unos trocitos de queso y lo pasamos por un procesador de alimentos. Bien, después de pasado unos 20-25 minutos de lo que se demoró la cocción, lo pasamos a un bowl y lo dejamos enfriar. Yo ya le agregué trocitos de queso y lo vamos a pasar por un procesador de alimentos.
¿Por qué es importante este paso? Porque la pasta, al ser pequeña y a ser trabajada de forma manual, necesitamos que sea un relleno no tosco, porque si no se rompería. Vamos a, con cuidado, ir agregando. Una vez que ya tenemos más o menos el relleno, vamos a molerlo. Con cuidado, ustedes lo pueden hacer en estos, en caso de que no tengan alguna máquina para procesarlo, pueden hacerlo en estas máquinas manuales que cortan cebolla. En esas también pueden funcionar. Lo importante es que quede de esta manera, bien, que se note el pollo y que se note la espinaca. Le vamos a dar unos segunditos más. Ahí estamos. Para asegurarnos, vamos a retirarlo. Constatamos que está todo molido. Y vamos a pasarlos a una manga. Si ustedes tienen una manga que sea exclusivamente para preparaciones saladas, lo pueden utilizar. O en su defecto, si no, una bolsita. Yo en este caso, porque este es un relleno que no ejerce presión sobre la bolsita o la malla que ustedes vayan a utilizar. Así que en mi caso usamos una bolsita de nylon limpia y colocamos el relleno. Vamos a trabajarla como si fuera una manga. Vamos a reservar el relleno acá y vamos a pasar a estirar la masa. Esta masa ya tiene sus 30 minutos. Colocamos un poquito de harina. Primero le vamos a dar un poco de calor. No importa que quede con excesos de harina porque posteriormente en la cocción se van a eliminar. Y vamos a ir empezando a estirar nuestra masa. Si ustedes tienen la máquina para poder estirar la masa, es ideal. Tienen que ir de a poco, ir estirando y bajando grado por grado o número por número. En el caso de que no tengan la máquina, también los pueden hacer como nosotros vamos a hacer acá, de forma manual. Estiramos de a poco. Tiene que ser lo más finita posible para poder trabajarla y que no quede tan difícil para hacerlo. Estirando. Ahora estamos llegando al espesor que necesitamos con la masa.
Ustedes ven y se nota que está bien fino. Vamos a estirar un poco esta parte y vamos a empezar a cortar. Bien, cuando ya logramos el espesor deseado, ustedes ven es muy finito, vamos a proceder a cortar los círculos para poder hacer el relleno. En este caso yo estoy usando una latita de leche condensada o de crema que ustedes pueden encontrar, o si tienen algún cortador también lo pueden usar, o alguna tapita de algún frasco o algo así, o un vaso por ejemplo para medirse. No hay que ahogarse en un vaso de agua con estas cosas. Hay que buscar siempre las alternativas. Cortamos circulitos. Con cuidado retiramos los excedentes de masa y dejamos sobre el mesón solo los circulitos. Esta masa, los restantes o los excedentes hay que volverlos a amasar y lo pueden estirar nuevamente para hacer más angolotis o capeletis. Con cuidado. Bien. Tenemos los circulitos y ahora vamos a pasar a rellenar. Cortamos una esquinita de la bolsa de la parte inferior y con mucho cuidado rellenamos. Aproximadamente con 400 gramos de harina le van a salir 4 porciones, de 4 a 6 porciones, dependiendo del tamaño que ustedes elijan el círculo para hacer el angoloti. Para que ustedes más o menos sepan la cantidad de porciones que pueden llegar a salir. Si ustedes ven, no tiene exceso de líquido el relleno. Eso también es muy importante porque si no, cuesta mucho después hacer el doblez de la masa. Ahora es como una empanadita. Primero mojamos la mitad. Con la ayuda de un dedo. Es apenas mojado, no demasiado. Y ahora pasamos a cerrarlos. Vamos a ir cerrando. Tal cual una empanada. Ustedes ven, ya quedó cerrado. El borde, es muy importante que los bordes queden cerraditos. Y ahora mojamos las puntas, apenitas, presionamos en el dedo, en el medio y doblamos. Presionamos bien la unión de las dos puntas y tendríamos un angoloti listo. Vamos a seguir haciendo para que ustedes vean. Empanadita. Verificamos que esté bien cerrado. Ayudamos al medio a doblar y giramos. Y ahí estaríamos.
Vamos a hacer algunos más para que ustedes vean lo rápido que se cocinan. Se demoran aproximadamente 3 minutitos en cocinarse y están listos para servir. Como ustedes ya ven, yo ya terminé de armar una de las porciones que nos salieron. Los dejé acá reservados para que ustedes vean lo rápido que se cocinan. Los voy a invitar a que preparemos la salsa juntos. Yo acá ya tengo todos los ingredientes listos. Así que solo vamos a colocar el fuego y vamos a prepararlos. Vamos a colocar la olla con un poquito de aceite. Vamos a esperar a que se caliente un poquitito y vamos a agregar el cebollín, y las nueces. Acá tienen dos posibilidades: cocinarlos apenas para que no den el sabor tostado en las nueces. Normalmente el fruto seco larga un sabor tostado. Si a ustedes no les gusta ese sabor, evitan cocinarlo demasiado. Si no, lo tienen que dejar cocinar hasta que noten un cambio de color en los trocitos de nuez. Vamos a traspasarlo por acá. Pasaron unos segunditos, así que lo que vamos a hacer es agregar directamente el acelga. En este caso sí, la acelga tiene que ir cortadita lo más finita posible o de acuerdo al gusto de cada uno. Colocamos el acelga. Freímos por unos minutitos. Vamos a colocarle un poquito de sal para que suelte su propia agua. Una pizca de pimienta. Pueden ponerle también nuez moscada en esta salsa. Queda muy rica. Mientras cocinamos esto unos minutitos, vamos a pasar a cocinar los capelletti. Nosotros ya tenemos una olla con agua hirviendo, sin aceite, sin sal. Directamente los colocamos en el agua. Tenemos que tener en cuenta que el relleno ya tiene sal, entonces no es necesario sobrecargar la sal. Vamos a colocar crema. Como ustedes están viendo, ahora solo hay que dejarla unos minutitos para que espese. Una vez que hierva, unos segunditos y apagamos para poder servir la salsa. Ya casi están nuestros angolotis o capelletis. En unos segunditos más van a empezar a subir.
Tenemos la salsa lista. Bien, ya pasaron unos minutitos y como pueden ustedes observar, subieron nuestras pastas a la superficie. Eso nos indica que ya están listas. Entonces, con la ayuda de una espumadera, los vamos a directamente servir. Y les vamos a agregar la salsa para mostrarlos terminados. Les vamos a mostrar cómo quedan rellenados. Vamos a partir uno. Vamos a retirarlo. Y ustedes pueden observar el relleno. Con esta receta los dejamos invitados a que puedan seguir viendo preparaciones a través de la página de la Ilustre Municipalidad de Buin. Les mandamos un cálido abrazo.